Buenos días, sí, señor. ¿Ya se está compartiendo pantalla? Sí, señor. Bueno, les hablaba de que existe una teoría que íbamos a profundizar un poco más, que es la teoría del delito imposible. Y esta teoría del delito imposible es cuando respecto del objeto, los medios por los cuales se comete o se va a cometer la conducta o el sujeto, pues tienen un defecto y hacen que sea imposible cometer el delito. La persona que a lo lejos ve un maniquí, perdón, ve una persona, quiere atentar contra este y resulta que era un maniquí. Puede sonar muy descabellado, pero se han dado los casos en los que han matado personas que con anterioridad, bueno, no han matado, han intentado matar personas que con anterioridad, pues ya habían muerto, lo cual llevaba a que no existiera la posibilidad de cometer la conducta de homicidio respecto de esa persona. Es así como la Corte establece esa inidoneidad, o sea, la falta de idoneidad para poder llegar a cometerse el mismo. Y da unos ejemplos. Uno que es muy puntual, los de la utilización de sustancias inofensivas para envenenar a una persona. Supongamos que pueden llegar a saber o a entender que yo quería envenenar a una persona, fui y compré un veneno, pero al momento de suministrar el mismo, el veneno no era veneno. Entonces tenemos que en el medio, para poder llegar a cometer la conducta que sería en este momento la sustancia, pues en ningún momento yo iba a poder envenenar a esa persona o atentar contra su vida con una sustancia que no era idónea para lograr el fin muerte de esa persona. Entonces, también nos da un segundo ejemplo como el disparo mediante arma de fuego contra un cadáver creyendo que está viva o la persona sobre el lecho donde erróneamente se cree que duerme en ese momento. Todos estos son supuestos de la inidoneidad. Luego se habla de que en este país, frente pues a un derecho de acto y no de autor, pregunto a la clase, ¿quién me puede explicar qué es derecho de acto, qué es derecho penal de acto y no de autor, y cuál de los dos es el que se aplica en Colombia? ¿Alguien recuerda en las clases con el doctor Andrés que les mencionó sobre el derecho penal de acto y el derecho penal de autor? Profe, ese no es en el caso de que la persona que lo hace como tal, el acto, y el del autor es el que lo incita a que lo haga. No. Esto es una máxima del derecho y creo que es la cosa más general que tiene que es tener ustedes claro porque lo representa todo. Esto lo que nos dice es en un ejemplo un poco cruel, es que si Garavito saliera libre de la cárcel y está Oscar, estoy yo en una habitación y está Garavito y resulta un niño violado, no puede llegar a decirse que fue Garavito por ya haber sido violador. Se deben analizar los actos, las personas y lo que ocurrió y no se puede llegar a presuponer nada. Entonces, el derecho penal de acto juzga la actuación sin importar el autor. Si estuviéramos ante un derecho penal de autor, sería pues el caso de decir que quien ya asesinó tendría responsabilidad si aparece un asesinato cerca o cerca a la casa de él. Se juzgaría a la persona por quien es y por lo que hizo en su vida, no llevando una investigación a si efectivamente él cometió el acto o no lo cometió. ¿Me hago entender?
¿Sí me hago entender? Sí, señor. No, Listo, profe, yo no le entendí bien. listo, Oscar, tranquilo. ¿Qué es lo que sucede? Hay dos tipos de derecho penal. Uno que se llama en teoría de acto y otro que se llama de autor. El derecho penal de acto es el que se maneja en Colombia. Quiere decir que lo que se juzga es el acto y no a la persona. Nuevamente, reitero el ejemplo. Si estuviéramos los tres en una habitación, usted, yo y Garavito, y aparece un niño violado, en el derecho penal de acto, que es el que manejamos en Colombia, debe iniciarse una investigación, debe verse si efectivamente el semen que aparece dentro del niño es de Garavito, es de usted o es mío. Debe entrar a analizarse la oportunidad que se tuvo de realizar la conducta, pero si estuviéramos ante un derecho penal de autor, Garavito sería condenado sin investigación. Entonces, lo que nos da esto es que sin importar la persona, sus calidades, sus antecedentes o lo que haya hecho, debe realizarse una investigación para establecer el acto y con posterioridad su autor. Cosa distinta en lo que nos llevaría a un derecho penal de autor. ¿Claro hasta ahí, Oscar? Listo, sí, profe, ya, gracias. Listo, perfecto. Y en Colombia siempre vamos a manejar un derecho penal de acto. Pero como me gusta a mí decirles en mis clases, pues no quiero que luego me digan, profe, es que usted me dijo que en Colombia se maneja un derecho penal de autor y este juez o en esta investigación me tocó tal persona que me dijo que como ese ya había hecho tal cosa, pues él fue el que lo hizo en esta. Sí, eso va a pasar en la realidad. Acá se dice que no hay inversión de carga de la prueba y que la fiscalía es la que siempre debe probar y que la mayoría de procesos hay inversión de carga de la prueba. Entonces, una cosa es la dogmática que se da en este momento, la explicación que se da y otra es la realidad o la praxis con la que ustedes van a chocar. Pero que el que les diga a ustedes que el derecho es de autor y que entonces hay que incriminarlo porque ya estaba incriminado, pues no sabe nada de derecho. Ahora bien, unos ejemplos para la clase. Quien roba de un almacén y se olvida de retirar el código para que la alarma no suene, en algún momento se puso en peligro el patrimonio ante la realidad de imposibilidad de salir con el bien mueble. Voy a un almacén Éxito o cualquiera de esos almacenes de cadena, donde todas las prendas o los bienes que venden tienen un aparato que solo se puede quitar con un aparato especial que ellos tienen. Ese aparato protege al producto de salir de la tienda porque apenas pase por los detectores va a empezar a sonar. Yo soy un ladrón bastante inexperto, entro a dicho local y tomo el objeto y voy saliendo y este todavía tenía ese o esa alarma, ese dispositivo para sonar la alarma y suena. Pregunto yo, ¿eso sería una teoría de delito imposible? No porque fue ya descuido de él, no es porque algo no le haya salido como en el caso que usted nos explicaba del banco, que no había plata, entonces por eso no se la pudo robar, o sea, se la pudo robar, lo que pasa fue que fue descuidado. Pero en lo que yo les explicaba del Pues, banco, que no existía el dinero, yo sí les decía pues yo que creo eso que formaba parte de la teoría del delito imposible. O sea, lo que hay que ver es si el delito tiene la posibilidad o no de cometerse. ¿Quién iba a hablar, Jaina? no, profe, ya, yo pienso que sí es delito imposible porque en sí él no salió del almacén. Se culmina digamos, el robo es cuando ya sale del almacén, ¿no? Bueno, pues hay una cosa, Jainer. Lo que usted nos habla y No, debemos, profe, está hablando Jorge. Jorge, creo. y debemos tener claridad es que si él no salió o no lo sacó de la esfera, podríamos estar hablando de una tentativa de hurto, tentado. Pero lo que yo pregunto para la clase es si él dejándole el dispositivo en algún momento tuvo la posibilidad de cometer el delito. Como yo les explicaba
con la persona que ya está muerta. Si la persona ya está muerta, ¿yo tuve en algún momento la posibilidad de matarla? Pues no. Ahora bien, en el caso del veneno, si yo quiero matar a alguien y le voy a dar veneno y el veneno era agua, yo en algún momento tuve en serio, o sea, ¿en serio hubo la posibilidad, una posibilidad mínima de matarlo? No, nadie se muere con agua. Entonces, lo que hay que entrar a ver en estos tipos o en estas teorías de delito imposible es lo siguiente. ¿Existió para esta persona que llevó el producto con ese artefacto posibilidad de robarse el mismo? Máxime cuando lo que yo estoy informando es que salió por la puerta principal, cosa distinta que yo en el ejemplo diga que fue por la puerta de atrás donde no estaban los detectores. Cosa distinta. Pero acá, o sea, en lo que estamos hablando y la teoría del delito, él tenía una ejecución. Entro, me robo el producto y salgo por la puerta delantera. Ese era el plan que él tenía para robarse el producto. Dentro de ese plan existió la posibilidad clara o al menos una posibilidad mínima, pero posibilidad de poder robarse eso. Lo mismo que sucede con el banco. Ellos entran a hurtar, roban, detienen a todos, pues porte ilegal de armas, de pronto les van a meter secuestro, que porque los retuvieron, retención ilegal, quién sabe qué les metan. Pero ¿existió la posibilidad de robarse dinero que no estaba ahí? Pues no. Ahora bien, en este ejemplo es ese o lo que debemos detallar. ¿Hay una posibilidad de que esa persona se robe ese producto? Yo creo que Sí, sí. Sí, profe. sí la tiene. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cómo se lo podría robar? Bueno, profe, de manera, si hubiera un error, por ejemplo, en los detectores que no estén funcionando, o si sale más rápido, o sea, cuando suena, acelera el paso y se va y se pierde, por ejemplo, que sea una calle concurrida, que los que deben estar pendientes no lo estén. Eso podría pasar y no es muy raro, o sea, hay probabilidades. Sí, este tipo penal tiene ese análisis y muchas personas lo han hecho porque algunos manifiestan que es delito imposible y otros dicen que no, que hay una posibilidad y sería muy difícil meternos en la mente de la persona para llegar a establecer si él pensaba en salir rápido, en no salir rápido, en cometerlo o no cometerlo. Entonces, este ejemplo que pongo sí deja la tesis muy debida sobre el delito imposible. Segundo ejemplo, quien va a hurtar a alguien en la calle y este no tiene ni 100 pesos en el bolsillo. Profe, digamos entonces, pero digamos si la persona lo lleva oculto, Sí. pues ahí se daría, ¿no? Ahí sí ya es obvio que sí se lo quería robar. No, es que algo para que me entiendan y es muy importante, es que no importa si él se lo quería robar o no. Y miren el análisis que vuelvo y repito. Yo estoy con mi pareja en la cama, ya me sacó tanto la piedra y la quiero matar. Es más, voy, cojo el cuchillo y le meto 100 puñaladas en la espalda. 100. Tengo toda la intención y todo el dolo de matarla, pero ya había muerto un par una hora antes. En la teoría del delito imposible, no importa si él quiere o no quiere, no importa el dolo, no importa la culpa, importa la posibilidad de poder cometer el delito. Yo no puedo cometer el delito de homicidio contra un muerto. Yo no puedo envenenar a alguien con agua. Es la posibilidad, no la intención la tiene toda. ¿Sí me hago entender hasta ahí? O sea, ya, Sí, señor. sí, o sea, el debate nunca ha sido la intención, entonces tienen que tener o precisar muy bien hecho. Acá no importa si quería o no quería, importa la posibilidad. Hay otros ejemplos, como quien va a hurtar a alguien en la calle y este no tiene ni 100 pesos en el bolsillo. Recordemos que el hurto, como les acabo de explicar, es un delito contra el patrimonio económico. Y entonces viene la disputa argumentativa entre, oiga, pero ¿cuándo se puso en peligro el patrimonio económico si esa persona no tenía patrimonio económico? Entonces, ¿había posibilidad de robarlo? Unos dirán, pues sí, le podía quitar los zapatos y la camiseta que lleva puesta. Pues sí, pero no se lo quitó, él iba era por plata. Habrá que tener en claro la intención del asaltante. Si le iba a robar el celular y pues no cargaba ni siquiera 100 pesos en el bolsillo, menos celular. Entonces había una imposibilidad de poder llegar a ejecutar la conducta. Profe,
señor. Pues siendo así, en el caso retomando lo que dijo ahorita sobre el caso de la prenda, pues delito imposible no puede haber porque la posibilidad la hay. Aunque sea mínima, la hay. O sea, está la prenda, está la intención y ejecuta los actos para realizar esa conducta. De haberla, la hay. Porque la puede Claro, y él realizar, puede no puede salir ser corriendo imposible. cuando suenen. Exacto. Entonces yo no creo ahí que quepa la posibilidad del delito imposible. No, o sea, por eso les digo, hay tesis divididas en lo que yo les menciono a ustedes sobre ese primer ejemplo, hay una tesis completamente dividida. Porque otros sostienen o manifiestan lo siguiente. Los almacenes de cadena, y eso es lo que se demuestra, pues tienen 2, 3 celadores afuera. Y si él pasa con el producto, apenas suena, esas personas están ahí para eso. Y la persona apenas suena, es detenida y cogida, pues es como crónicas de una muerte anunciada. O sea, el que no sepa que si no le quita eso y sale y lo cogen, pues unos manejan la tesis de que no, pues ahí es delito imposible. Delito imposible a raíz de un ladrón muy bruto o muy inexperto para robar. Pero pues esa falta de experiencia para hurtar es lo que crea de pronto la posibilidad del delito imposible, ¿sí? Pero no estoy diciendo que sea delito imposible, les estoy diciendo que son tesis y que se contraponen. Expongo el esbozo de la tesis que dice que puede llegar a ser delito imposible. Ahora bien, sobre los dos ejemplos que van a continuación sería el porte de armas de uso simple y el porte de armas de uso privativo. Y acá sí es un claro ejemplo de delito imposible y lo que yo le explicaba, la inidoneidad para poder cometer el delito. Cuando se estudia el arma o se estudian los explosivos, se hace un examen, peritaje, por parte de una persona experta donde dice si el arma es funcional o no, si el explosivo es funcional o no. Y sobre eso es que se establece si el arma es idónea para poder causar muerte a alguien o daño a alguien. ¿Y qué es lo que expone un arma? Pues un peligro para la comunidad. Pero si el arma no puede disparar y no sirve, pues el arma es inidónea. Y por lo tanto, hay una completa realización del tipo penal del delito imposible, pues porque es imposible que usted con un arma que no sirve ponga en peligro a la comunidad. ¿Sí? Lo mismo con una bomba cuando el explosivo el material explosivo pues se dañó y todo eso y la misma no puede explotar. Ah, qué terrorismo, pero terrorismo de que si nunca iba a explotar la bomba, no servía la bomba, no podía llegar a causar el elemento dañoso, poner en riesgo a la ciudadanía, no podía. Profe, pero yo pienso que sí, en parte sí puede poner a alguien en riesgo, porque digamos las personas que de pronto entran en pánico y al salir a correr, pues por culpa del pánico, pues terminan por ahí chocando con un bus, digamos en la calle. Pero recuerde que hay dos elementos, uno es el de poner la bomba y el otro es el de causar terror con la amenaza de la bomba. Ese sería evento o diferente del que se está planteando. Pero sí, claro, bajo su entendido de la amenaza de la bomba, podría llegar a ser porque podríamos hablar de un terror psicológico, no fundado por hechos materiales. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha planteado por parte de la Corte? Que cuando ese explosivo existe, tiene que haber una capacidad de daño del mismo. Porque yo me puedo ir a comprar un trueno de esos de pólvora negra, entonces lo tiro en un lado, ¡ay, terrorismo! No, pues entonces toda persona que tuviera un artefacto, un volador, terrorismo. No, el explosivo debe ser un explosivo, no a base de pólvora negra o a base de esto. O sea, tiene que tener una idoneidad de causar ese terror. Pero no es que tire un trueno y entonces asuste a 15 personas y entonces porque esas 15 están asustadas, entonces terrorismo. No, no era el fin. He de entenderse que en este caso de la pólvora, el fin de la pólvora es causar ruido. O diferente en el caso del terrorismo y una bomba, que es causar destrucción. He radicado de esa destrucción, lo que conlleva a específicamente entender el miedo en la comunidad.
Ejemplo como la persona que quiere desfigurar a alguien con ácido en la cara y al realizar la conducta, pues no era ácido. Obviamente no estoy avalando la conducta, no estoy diciendo que qué bien, que no haya un reproche, pero pues si no era ácido lo que le iba a tirar en la cara, pues era imposible que le dañara o la desfigurara con ácido. Quien se va a practicar un aborto y al realizar el examen, el feto ya estaba muerto. Pues usted no se practica un aborto si ya el feto estaba muerto. Listo, pues sí le van a sacar el feto ya muerto por temas también de salud, pero ahí no habría el tipo penal de aborto, porque el tipo penal de aborto protege la vida del que está por nacer y esa vida ya no existía. O el hermano que se acuesta con su hermana, que sería incesto, pero nunca se le dijo que no era hija biológica y aparte su padre jamás la reconoció legalmente. Porque recuerden, el padre que adopta a una niña, aun cuando no tengan la misma sangre y se acuesta con ella, sigue siendo incesto. Porque yo sí cometí el error, una vez le dije a lo fiscal, pero venga, es que el incesto protege, es el tema genético, o esa es la génesis del incesto, evitar que haya lazos entre consanguíneos para así no exista dentro de los hijos la posibilidad de una degeneración genética. Y él me dijo, no, doctor, es que el delito viene de una génesis mucho más atrás y esa génesis lo que protegía es la familia. Oh, sorpresa, que el fiscal tenía completamente la razón y porque me estudié unos añitos atrás del delito, pensé que la génesis del delito era esa y no, el inicio o donde se radica el delito o lo que protege es a la familia. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Profe, entonces, ¿meterse con una hermana es un delito penal? Sí, tener relaciones sexuales con ella o actos sexuales con ella. Y así no sea biológica, con el simple hecho de que tu papá la haya adoptado y esté reconocida legalmente, ya sería incesto. Pero es cuando ya tienen una unión como hermanos, o digamos, entonces cuando son primos y eso, pues que también tienen como... No, la norma va ascendientes, descendientes, hermanos. Creo que a primos no alcanza a llegar. Creo que hasta segundo grado. Ahora bien, entramos al delito de extorsión y al delito de estafa. En el plan de estudios, como yo lo dije, pues tenían una serie de delitos y lo que se me pide a mí es que profundicemos en los delitos económicos. Por eso es que estoy cogiendo delito por delito y lo estamos viendo de esta forma, ¿sí? No sé si exponen que de pronto avancemos más rápido, porque pues lo que a mí se me pide en el plan es que yo les tenga que dar delitos, lo que tiene que ver a delitos económicos, de esta manera, o sea, profundizado, delito por delito. Seguimos así, ¿cierto, muchachos? Sí, profe, así. Sí. Listo, perfecto. Ahora bien, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces tenemos lo siguiente, delito de extorsión y delito de estafa. Ah, pero espere, regálame un momento que no he tomado lista. Alexandra Flores. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Andrea Juliana Anaya Pachón. Buenos días, profe. Buenos días. Andrea Liliana Duarte Lucena. Buenos días, profe. Buenos días. Andrea Paola Garzón Reyes. Buenos días, profe. Buenos días. Branquillerit Mantilla Flores. Catalina Costa Care. Cristian Alexander Aparicio Gómez.
Cristian Javier Castellano Velázquez. Dayana Ospina. Buenos días, profe. Buenos días. Dana Valentina Rey Sánchez. Dayana Díaz Lamos. Fabio Enrique Pinzón Jaimes. Fran Santamaría. Gabriel Emiro Barón. Heilen Esteban. Eni Paola Gutiérrez García. Presente, profe. Buenas. Jainer Cañas. Buen día, profe. Buenos días. Jimena Arenas. Buenos días, presente. Buenos días. José Yair Ortiz. Buenos días, profesor. Juan David, ya también lo vi por ahí. Juan Camilo Pavón. Karen Daniela Garnica Suárez. Laura Jimena Barraza. Buenos días, presente, profe. Buenos días. Laura Natalia Durán. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Lina María Prada. Buenos días. Buenos días. Lizeth Daniela Durán Cáceres. María Alejandra Parrado. Buenos días, profe, presente. Buenos días. María Carolina Díaz Ávila. Buenos días. Natalia Sepúlveda. ¿Alguien sabe qué pasó con Natalia? Había asistido muy bien hasta hace 4 clases atrás. Oscar Alberto. Oscar, ya te vi ahí. Paula Andrea Gómez Villamizar. Buenos días, profe, Profe. presente. Señor. Natalia me parece acá conectada. ¿Sí? Ah, hay aquí unos que está están en escribiendo la- por el chat. Gabriel y Natalia. Ah, sí, listo. Sí, qué pena, no estaba mirando el chat. Natalia y Gabriel. Sí. Natalia Sepúlveda. Sí, listo. Oscar, Pablo Andrea. Zaida Sandoval. Silvia Natalia Carrillo. Buen día. Presente. Listo, Zaida, ya te anoté. Silvia Natalia Carrillo. Tatiana Paola Ortiz Román. Víctor Hugo Monroy León. Profe, buenos días. Profe, Señor. Paola está tratando de ingresar, pero no ha podido, no la deja el link. ¿A quién? A Paola. Paola. Ah, bueno, voy a dejarle como pendiente. Pero pues los demás no hemos tenido problema, ¿no? De pronto debe ser el dispositivo de ella, diles, y puede cambiar de celular o algo que es lo que le tenga impedida. Sí, profe, creo que es como en internet. Ah, bueno. Yerly Carolina Borges. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Listo, muchachos, seguimos. Ahora bien, ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, propiamente el delito de extorsión en Colombia lo que manifiesta es lo siguiente. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o para un tercero. Acá les voy a hacer una precisión y les voy a mostrar cómo cada tipo penal tiene una cantidad enorme de elementos
por eso lo que se me pidió a mí es que hiciera un detalle de los delitos económicos, porque son de pronto los que más les va a tocar a ustedes y en la realidad sí, lo que más se afecta es el patrimonio. Y este va a ser un esbozo muy detallado de todo el tipo penal para que ustedes tengan en cuenta cómo deben hacer de pronto un análisis jurisprudencial, cómo deben hacer análisis dogmático, cómo deben hacer análisis legal. Entonces, primero, se requiere dentro de lo mismo que se debe constreñir a una persona. ¿Cuál es el verbo que existe dentro de este tipo penal? ¿Quién me puede decir cuál es el verbo? ¿Alguien? ¿Cuál es el verbo ¿Puede del delito? repetir la pregunta, ¿Constreñir? profe? Constreñir, perfecto. Exacto, el verbo es constreñir. Entonces, tenemos acá un primer efecto que el tipo penal nos lleva a tener otros 3 verbos rectores. Verbos rectores que deben estar ligados como si se convirtieran en unos hermanitos, ¿sí? De ese verbo rector principal. Entonces, constreñir. Pero ese constreñir, llegaron y dijeron, no podemos tenerlo solo porque constreñir a qué. Lo mismo que pasaba con la omisión de socorro, omitir. Pero yo puedo omitir bañarme y no es un delito. El delito es omitir auxiliar, ¿sí? Lo que ya desde ese preciso momento, pues no nos lo convertiría en un verbo rector. Y acá hay que hacer un análisis un poco complejo, porque es que se define entonces que es constreñir y luego eso dejaron otros verbos solitos que podríamos decir, uy, entonces hacer, tolerar, omitir son rectores, porque es lo que debe hacer la víctima. Una cosa es lo que hace el victimario, que es constreñir como verbo rector, y otra lo que debe hacer la víctima. Entonces tenemos otros 3 verbos rectores, pero no funciona así. Si bien el sujeto activo, que es quien constriñe, debe hacerlo, constreñir a esa persona, y la víctima debe hacer una de 3 acciones, que es hacer, tolerar o omitir, o 2 o 3 si puede, porque lo pueden obligar a que haga, que tolere y omita a la vez, pues debe añadirse a ese constreñir. Entonces se vuelve en ese verbo compuesto porque tenemos la utilización de 2, constreñir, pero para que se haga, tolere o omita algo. Ahora bien, se requiere que ese constreñimiento, como el comportamiento que produce un efecto psicológico y el resultado pretendido, sea idóneo. Y ahí vamos a una discusión muy fuerte que se ha dado con este delito de extorsión, y es lo siguiente. Muchas personas llaman de la cárcel de Palo Gordo, otras cárceles, presos que están ahí, y dicen, necesito que me dé 100 millones, extorsionan y todo eso. Pero venga, si uno ya sabe que lo llaman de allá y cuando uno inicia, se están llamando de la cárcel de tal, pues uno ya sabe que lo están extorsionando. Entonces, hay personas que mantienen la tesis que ahí no habría ni siquiera tentativa de extorsión, que ya lo vamos a hablar. Y es que hay que verlo en la psiquis de las personas. Yo recuerdo hace años, tenía una pareja y yo llegué, estaba en la casa de mi pareja en Piedecuesta, puse caso Piedecuesta por eso, para recordarlo. Y miren que estábamos bien, o sea, fue un día bien y recibo una llamada. Empieza a llorar y se va y empieza a buscar por toda la casa, pero desesperada, buscando cosas. Yo me quedé, uy, ¿qué pasó? Y busque y llore, y ya como que a la media hora me dio como compasión, porque no entendía, o sea, no me vino a decirme, no nada. Entonces llego y me acerco y le digo, oye, ¿qué te pasa? No, que me llamaron, que mi mamá está presa
porque se robó un poco de plata, que acá deben haber 25 millones que ya pasan por ellos para liberarla, que yo me quedé como que, ajá, sí. Y pues hago la pregunta de rigor, ¿no? ¿Ya llamaste a tu mamá? Y ella llega y me dice, no. Y yo pues como que deberías hacerlo. Y ella pues llega y la llama y efectivamente la mamá no estaba en ningún lado ni nada. O sea, donde yo no esté allá y hubiera tenido 25 millones de pesos, los entrega. Entonces sí hay que tener mucho como el concepto o la mentalidad de lo que tiene la persona. O sea, ella pudo haber sido extorsionada, pero a mí me hubieran llamado, pues yo no me hubiera comido eso sin antes por lo menos haber llamado a mi mamá, ¿sí? Para ver si efectivamente estaba ahí. El segundo caso es cómo afecta a la mente de las personas lo que se dice. Yo me acuerdo, recién salido, llegaba uno y es una práctica muy usual de los fiscales o los funcionarios de que uno medio hace algo que va en contra de lo que ellos dicen o lo que ellos hacen y le voy a compulsar copias. Y recuerdo que la primera vez que a mí me dijeron le voy a compulsar copias, duré como 15 días en cama mal, pues obviamente iba a trabajar, pero llegaba en la noche a pensar en la compulsa de copias, cómo me iba a defender. Yo miraba todos los días a ver si efectivamente me habían compulsado. Bueno, eso fue un martirio para mí. Y luego, a través del tiempo y de la experiencia, ahorita le dicen a uno y vuelve a hacer lo habitual, es que le voy a compulsar copias. Y uno ahorita ya dice, si quiere le ayuda a redactar el documento y yo lo paso. O sea, ya como que ahorita no es lo mismo o no afecta lo mismo. Entonces, es importante entender que aunque una persona puede llamar a dos diferentes a extorsionarla, lo que él dice en una puede resultar idóneo y en la otra no, porque la otra tiene un carácter, una fuerza, una experiencia o condiciones personales que no llevan a que ese constreñimiento sea idóneo dentro de su mente. ¿Me hago entender? Ujú. Sí, claro, o sea, básicamente que depende de la persona. Exacto. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa psiquis personal. Entonces, precisiones para que tengamos muy claras. Se considera este delito como de tipo patrimonial, pues lo que se busca es un lucro y una exigencia económica. Segundo, aparte de eso, aunque solo diga bienes que atentan contra el patrimonio económico, como les digo, siempre hay que hacer un análisis más grande. El análisis que hicimos con el feminicidio. Pues miremos acá como aunque solo el código nos dice que atenta contra el patrimonio, pues la Corte ha definido que atenta contra la libertad individual, pues no deja hacer la persona lo que él quiere, sino la obliga a hacer lo que se le está pidiendo en ese momento, doblegando su voluntad. Entonces tenemos que si bien afecta el patrimonio económico, pues también afecta la libertad individual. Este delito, por la ¿De doctrina... cuál, profe? ¿De cuál delito? ¿Feminicidio? No. Que ¿Qué dijo ahorita? así como estudiamos el feminicidio y tiene muchos bienes jurídicos, pues la extorsión, vía jurisprudencial, se ha dicho que no es el único bien jurídico el que se afecta al patrimonio. También se encuentra dentro de eso la libertad personal, la seguridad y otros bienes jurídicos, ¿sí? No, sí, pensé que usted estaba diciendo patrimonio económico al feminicidio. No. O sea, hago la acotación de que aunque el feminicidio tiene la vida, pues tiene una serie o más grandes de bienes jurídicos, como fue lo que estudiamos en el primer trabajo. O sea, hay más. Y haciendo un estudio detallado, como ya lo hago ahorita, del delito de extorsión, pues no es solo el patrimonio económico como lo dice el código, hay otros, libertad individual, seguridad. Entiendo, sí, ya ahora sí. Listo. Ahora, este tipo penal se determinó por la doctrina. Víctor, ¿ibas a decir algo? Bueno, señor. Profe, qué pena, es que se me encendió el audio, qué pena. Tranquilo. Este tipo de delito se determinó por la doctrina como un delito de encuentro. Pues hay que encontrarse o hay que citar en algún lugar a la víctima o hay que llevar a algún lugar a la víctima para que haga, tolere u omita. Aunque yo no creo en la doctrina en que omitirla lleve a algún lugar. Antes la dejaría de llevar a algún lugar. Entonces considero como apreciación personal de que aunque se considere como un delito de encuentro,
pues sería encuentro para hacer tolerar, porque omitir pues no lo llevaría a encontrarse a algún lado, lo privaría de encontrarse en ese lado de hacer determinada acción. Y esta clase de delito tiene una característica especial y es el desplazamiento o modificación del carácter patrimonial, como pasa en estos delitos, pues el victimario se apropia de algo y la víctima se despoja de algo. Con esas precisiones, llegamos a entender lo siguiente. Se dio una discusión muy fuerte porque unos decían, no, es que este es un delito de mera conducta. Recordemos delitos de mera conducta, porte de armas, solo por llevar el arma, no tengo que poner en peligro a nadie. O delitos de resultado, el homicidio, tengo que matarlo, tiene que morirse. O bueno, tentado, pues tengo que intentar matarlo. Hay un resultado que es arrebatar la vida. Entonces, acá el resultado se refleja en hacer, tolerar u omitir. Entonces, pues se maneja la postura de que la extorsión es un delito de resultado, porque la víctima debe hacer, tolerar u omitir algo. Y máxime cuando el delito de extorsión puede quedar en el estadio de la tentativa, cuando se embate contra la libre determinación a través de amenazas, pero no se logra que la víctima haga, omita o tolere aquello que al sujeto activo reportaría la finalidad económica. Acá quiero hacer una precisión para la clase y es la siguiente. Yo les dije que si llamaran a otra persona, por ejemplo la pareja para ese entonces, sería extorsión y si me llamaran a mí, no sería extorsión. Eso es una apreciación personal. ¿Por qué? Porque a cualquier víctima que la llamen, así no funja esto hacer, omitir o tolerar, la doctrina, la jurisprudencia y la ley definen que eso es tentativa. Porque se intentó. Hubieron actos preparativos y se ejecutó la conducta. Para mí, a título personal, pues yo no creo que en ese caso donde se me llamara a mí de palo gordo y yo cortara y ya supiera que es una extorsión, estuviera siquiera en el estadio de la tentativa. Porque no hay una posibilidad clara de que se dé. Como lo digo, en una persona puede ser que sí exista, pero en otra podría ser que no. Para mí tendría que analizarse el estadio personal de cada uno. Por ejemplo, imposible que llamen a un investigador del CTI y con la experiencia que tiene, ojalá por allá funcionario de extorsiones que investiga delitos de extorsiones y lo llamen y él cuelgue y se vaya a poner a decir, ay no, tentativa de extorsión. ¿Cuál tentativa de extorsión? O sea, si usted es funcionario del CTI, trabaja en extorsiones y lo llaman a extorsionarse y usted se va a extorsionar, o sea, si hay la posibilidad de que usted lo extorsione, pues habrá que irnos de Colombia porque si van a extorsionar a un funcionario de esos, pues a todo el mundo. Entonces, eso es una apreciación personal mía. ¿Sí quedamos claros para entender que legalmente eso sí sería tentativa, pero ya como opinión personal mía, pues yo consideraría que no? ¿Sí quedamos claros? Listo. Sí, señor. Con una pregunta, ¿pueden los delitos de mera conducta ser tentados? Sí. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nada más por ser de tipo de conducta, que estén plasmados o tipificados, pueden llegar a hacerlo. No, profe, ¿Por qué no, Juan? porque es que los delitos de mera conducta no requiere no requiere una finalidad o un resultado, solo la mera conducta lo es. Y usted no puede, o sea, por ejemplo, usted no puede tener tentativa de porte de armas. Eso no cabe en Pero ningún lado. también de qué delito. No en todos, pero sí en algunos. No, ¿qué es lo que sucede? Y hago la precisión. Sí hay una claridad muy grande con lo que dice Juan. Y es por esto, la explicación va en específico así. El delito de resultado requiere una planeación, una ejecución y un resultado. Lo que quiere decir que tenemos una línea temporal. Esa línea temporal es la que nos lleva a que si planeo matar a alguien, ejecuto la conducta, llevo el arma y voy y le hago 3 disparos, pero no lo logro matar, que es el resultado,
entonces se me queda en el estadio de la tentativa. O cosa diferente, en el escenario de los delitos de mera conducta que no requieren resultado, no hay línea temporal. Cuando yo porto el arma en la calle, pues ya per se estoy cometiendo el delito y no hay una línea temporal donde el delito pueda ser tentado. O yo llevo el arma a la calle o la dejo en mi casa. No hay soluciones en las que sí lo porto, pero no lo porto. No puedo llegar a decir sí tengo el arma, pero no la tengo, o la tengo poquito. No, la tengo o no la tengo. Como el escenario nos deja esa discusión, en la mayoría de los delitos de mera conducta, pues no se va a admitir que sean tentados. Solo hay uno o dos, pero eso fue bajo un análisis jurisprudencial bastante fuerte, que no, pues no sería ahorita hacer el análisis porque son jurisprudencias de más de 500, 600 páginas, nos tomaría mucho, pero era porque el delito de mera conducta pues tenía unas condiciones especiales en ese momento o en la definición que se dio para ese momento. Pero como les digo, a manera general, lo que deben tener en claro es que delitos de mera conducta, pues no hay una línea temporal entre la preparación, la ejecución y el resultado, y por lo tanto la tentativa se mueve entre esa línea temporal, entre esa ejecución y ese resultado, y no llegamos al resultado. Cosa distinta que no podíamos entrar a valorar en delitos de mera conducta porque no necesitan de un resultado. Ya los estamos cometiendo, ya se configura el tipo sin tener que llegar a un resultado. ¿Sí me hago entender? Claro. Ahora bien, miren lo que dice acá. Señala la Corte, y es lo que les digo, del provecho, beneficio, utilidad como fines inherentes. Es posible establecer en etapa ejecutiva la posibilidad de interrupción que impida la consumación o mejor la materialización del provecho, beneficio, utilidad. Entonces la Corte nos lo dice acá. Pues específicamente hay una interrupción entre dos etapas, ejecución y resultado. Etapas que no existen dentro de los delitos de mera conducta y por lo tanto no podríamos llegar a hablar de una tentativa cuando pues lo que da la tentativa es una interrupción entre dos etapas y si en esta no existen esas etapas, pues no puede haber una interrupción. Bueno, ahí esa pregunta ya se la acabo de responder. En los delitos de mera conducta y línea temporal para el resultado, pues no, porque no hay resultado. Ahora bien, aún así, como ya les he explicado a ustedes, pues los delitos o son dolosos o son culposos. Si el código no trae que es culposo, per se entiendo que debe llegar a examinarse dentro del estadio del dolo únicamente. Y es así como se habla de que para esta configuración del delito o de ese constreñimiento se tiene que dar el uso de la fuerza y entiéndase de dos formas, física o moral. Por cuanto el sujeto pasivo deberá ser violentado a hacer, tolerar, omitir, que son los tres verbos que le digo debemos entender ahí. Y miren cómo el tipo penal se vuelve tan rico y tan jurídicamente visible porque aunque el tipo penal tiene un verbo que es constreñir, la jurisprudencia y la dogmática nos habla de que hay otros tres verbos que debe también cometer el sujeto pasivo. Entonces, este tipo penal tiene un verbo para el sujeto activo y unos verbos que debe acatar el sujeto pasivo. Entonces, siempre tiene que ser esa violencia idónea y aparte de eso, pues nunca podrá ser ejercida de manera imprudente. Debe haber una racionalidad y voluntariedad, que es lo que nos lleva a establecer el dolo de la misma. Ahora bien, el tipo tiene una parte subjetiva, como lo acabo de hablar, que es el dolo y la culpa, y una parte objetiva,
que es la que vimos o intentamos hacer con los elementos del tipo penal. Esa parte objetiva consta de sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, pues lo puse ahí, pero puede ser complementario, finalidad y aspectos de vital importancia para ese bien jurídico tutelado, obviamente. Entonces, iniciamos con el sujeto activo. El sujeto activo puede ser monosubjetivo o plurisubjetivo, singular, indeterminado, y puesto que quien ejerce la acción no requiere ninguna calidad especial, sería indeterminado. Habiendo hecho, pues, estas precisiones sobre el sujeto, a entenderse de que no tiene calidades especiales, no tenemos número en la pluralidad de personas que pueden ejecutar la conducta y por lo tanto deja completamente abierto ese sujeto activo para que cualquier persona pueda llegar a cometer la conducta. El sujeto pasivo de la conducta de extorsión es la persona sobre quien se ejerce esa violencia física o psicológica. Hay casos en los que se secuestra una persona y se llama a una víctima donde le dice, buenas, tenemos a su esposo, queremos 1.000 millones de pesos o lo vamos a matar. Le mandamos un dedo para que vea que no estamos jugando. Cuando esto sucede, una es la víctima de secuestro, que está secuestrado, y dos, la víctima de extorsión, que es a la que le están pidiendo el dinero. Tener eso claro. Esa es la víctima y ese es el sujeto pasivo. Se considera entonces que en los delitos contra el patrimonio económico, este sujeto pasivo es personal, es decir, es el titular de la relación posesoria de ese bien valorado económicamente o el derecho de crédito afectado por la acción de la gente. Y miren este caso que fue bien problemático. ¿Recuerdan ustedes que les dije que lo que se afecta acá es el patrimonio económico? Sí, es el bien jurídico principal. Y fíjense en cómo secuestran a una persona a la que llaman, era a una amiga, y a la amiga la constriñen a que vaya y saque plata que era del mismo secuestrado para entregarla. Y oh sorpresa, abogado habilidoso, cuando la que se lleva como víctima del delito de extorsión es la persona que entregó el dinero. Y dice él, ah, sí, ¿y cuál fue el patrimonio económico de ella que se vio menoscabado? Y oh sorpresa, pues que efectivamente ella no había perdido 100 pesos. Y ahí como pues ese delito de extorsión se le fue al fiscal por no poner como víctima también a la persona que estaba siendo secuestrada. ¿Qué piensan de ese caso? Aparte de que el abogado revivo y remañoso. Pues, profe, aunque no, sí, pues lo hizo muy bien, o sea, muy zorro para hacer eso. ¿Por qué está mal, Julián Pavón? Pues es que eso es lo que yo les quiero, mientras Julián nos escribe, le digo a Juan y a los demás, pues eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Mírense eso. O sea, qué abogado tan vivo. Efectivamente, si es contra el patrimonio económico y llaman a una persona a que entregue dinero a otro, pues a ella no es la que están extorsionando, porque el patrimonio económico es lo que se persigue así y ella no perdió 100 pesos. Claro, Julián, o sea, a la amiga no se lo afectó y miren cómo es vivo. O sea, si ustedes no están pendientes a la hora de hacer las investigaciones o eso, pues cuando ustedes hagan la investigación, ustedes le deben decir al fiscal, señor fiscal, es que la víctima no es ella porque ella no perdió 100 pesos. Recuerde que el tipo penal es contra el patrimonio económico y ella no tuvo afectación alguna. Por lo tanto, tendremos que hablar de amenazas, de otro tipo penal.
pero de extorsión muy difícil y siendo de los que protegen el patrimonio económico. Había una discusión un poco más fuerte, pero eso nos llevaría otra clase entera, y fue que el fiscal no era ningún bruto. Y el fiscal dice lo siguiente: sí, pero es que no es solo el patrimonio económico lo que se afecta. Recuerde que tiene como bienes secundarios jurídicos la libertad personal, cosa que sí se vulneró en ella. Y se abre un debate de 200, 300 páginas y queda uno como que ¿quién va a leer eso? Pero ahí estaba el debate, estuvo muy bueno, pero al final se decide que como bien jurídico principal era el patrimonio económico, pues aunque la tesis del fiscal me parece muy acertada y era una argumentación lógico-jurídica fuerte, pues sí, los demás bienes jurídicos van ligados al primero, y si el primero se cae, pues todo se cae. Lo que tumbó el abogado fue las columnas de la casa, por lo tanto, la casa, las paredes y lo demás no podía mantenerse en pie. ¿Claro hasta ahí? ¿Qué opinan del ejemplo? ¿Por qué libertad personal, profe? Claro, José Yair, porque yo le digo a usted, José Yair, si usted no me da 500 millones de pesos, en 2 días hago esto y hago lo otro, pues su libertad personal se ve coartada porque usted tiene que ir al banco donde queda a quitar, sacar 500 millones de su patrimonio, a ir a dejarlos en un lugar y a desprenderse de estos. ¿Usted quería hacer eso? No. Entonces, el bien jurídico de la libertad personal se ve afectado porque lo obligaron a hacer una conducta que no era libre. Pero en este caso no era que estaba retirando el dinero, pero de la persona que encontraba secuestrada o de quién. Sí, de la persona secuestrada, pero ella no quería retirar el dinero. 2, ella no quería entregar el dinero. Entonces, a ella sí se le vio afectada la libertad personal por la comisión de unos actos que ella no quería ejecutar, aun cuando el dinero no fuera suyo. María Alejandra, sí, existen lesiones personales psicológicas, que yo les hablaba, puede ser físicas o psicológicas, esas lesiones que queden. Entonces sí podría darse lesiones personales psicológicas, en el caso un centro de tratamiento psicológico, donde se descubra que la persona tuvo una afectación o salió peor de lo que había entrado al centro. Obviamente, por maniobras omitivas o acciones mal ejecutadas por parte de los médicos de la misma. ¿Qué opinan del ejemplo? ¿Sí estamos bien con ejemplos? Sí, señor, yo creo que se entiende bien. Listo, perfecto. Entonces, miren cómo se dio esa pelea tan grande dentro de ese problema y con unos argumentos tan fuertes. Lo que les digo, a mí no me importa que unos pusieron que el objeto era personal en el aborto y que otros pusieron que era una cosa. No me importa. Den argumentos. Y acá podemos decir, el fiscal perdió, pero ese argumento que dio el fiscal, brillante. O sea, de meterse por los otros bienes jurídicos y hablar de la libertad personal y que ese sí había sido afectado, o sea, brillante. Mi respeto para las dos personas que estuvieron inmersos dentro de esa actuación. Ahora bien, se me olvidó decirles, el sujeto pasivo no tiene calidad, por lo tanto es indeterminado. Aparte de eso, pues puede ser monosubjetivo. De ser plurisubjetivo, pues algunos dirán puede ser a varios o no puede ser a varios. Y ahí se plantea la siguiente discusión, porque en algunos casos que yo les decía a ustedes, pues si matan a 2 personas sería homicidio en concurso con homicidio. Pero acá se da un caso especial, y es que cuando secuestran a una persona, no llaman a una en específico, llaman a la familia. Y entonces viene el debate de cuántas extorsiones son, si hay toda la familia afectada haciendo actos que no querían ejecutar para conseguir. Entonces, que al tío le tocó reunir 50 millones, que a la mamá 100, que al primo 20, que al primo 40, y todos reúnen el monto y empieza a hablarse de si hay muchas extorsiones, porque hay muchos sujetos pasivos, o si no hay muchas extorsiones y solamente hay una con una pluralidad de sujetos pasivos.
¿Me hago entender? Sí, señor. No, no voy a entrar al debate de qué está bien o qué está mal, pues porque eso no se ha zanjado, no tenemos así claridad, pero pues hay de pronto esa discusión. Y lo que se hace o lo que se imputa es, pues se ponen como víctimas a todos los familiares, pero solo se habla de un delito de extorsión. Ah, obviamente más el secuestro, ¿no? No quiere decir que le estoy hablando que están extorsionando a personas por un secuestro y que el secuestro no lo va a meter. Obviamente, pues también el secuestro debe ir inmerso ahí. Ahora bien, una cosa importante que ustedes deben hacer al momento de analizar es que aunque son leyes y las leyes tienen un análisis jurisprudencial, pues las palabras significan algo y no podemos llegar a decir que si se puso la palabra constreñir, constreñir significa acariciar o que la corte vaya y diga que entonces constreñir es acariciar. Pues no, la palabra constreñir viene del latín que significa imponer o apretar. Esto a una persona para que haga un acto por fuera de su voluntad. La RAE, la Real Academia Española, también define como obligar, precisar, compeler por la fuerza a uno a que haga o ejecute una cosa. Y es como yo les pregunto lo siguiente, si yo llamo a una persona, bueno, yo estoy en un proceso, me acusan de homicidio y hay un testigo presencial. Yo llamo al testigo presencial y le digo, si usted va y declara, le mato a su mamá, a su papá, a sus tíos, a sus hermanos, al perro de la casa, le acabo con el apellido. Y esta persona no declara en el juicio. ¿Eso es extorsión? Amenaza, ¿no? No, extorsión no. Sería amenaza porque, o sea, no está atentando contra el patrimonio económico. Sí, habría que hacer ese primer análisis. Aunque la conducta dice omitir, pues omitir debe ser contra el patrimonio. Cosa distinta que yo esté en un proceso civil donde se está definiendo quién es el dueño de una casa y yo llame a la contraparte y le diga que no vaya porque lo va a matar, le va a acabar con el apellido y ella no va y declara. Ahí sí hay una afectación en esa omisión del patrimonio económico o por lo menos de la posibilidad de adquirir el patrimonio económico vía jurisdicción civil. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí. Listo, perfecto. Ahora bien, ese constreñimiento que se da tiene tres pilares. Mediante la violencia, hace referencia a una incursión en la esfera personal de otro, incursión física o psicológica. Mediante la amenaza, una acción que ejerce dándole a entender, ya sea con palabras o con actos, que lo que se pretende es hacer un mal al otro. Intimidación es un medio de compulsión puramente moral para perjudicar patrimonialmente a un tercero. Se refiere a la posibilidad de un mal futuro grave y posible. Muchachos, vamos a darnos 5 minuticos. Voy a ir a traer un poquito de agua, que se me está yendo la voz, por eso no he prendido la cámara, porque estoy un poquito enfermo. Entonces, 5 minuticos para tomarnos algo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno.
Listo, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta sobre los elementos de tipo penal, sobre el del Señor. aborto. Señor. En ese caso, ¿hay dos personas activas o solo es uno, profe? Ok. El aborto puede tener pluralidad de personas activas o no. No es un tipo penal que tenga un verbo compuesto, es dos verbos rectores. El primero es quien se cause el aborto, que es una mujer que puede con pastillas causarse el aborto y ella pues no interviene nadie más. O dos, ir donde una persona que le practique el aborto, donde incurriría ella en aborto y quien practica el aborto. Entonces, bajo ese entendido, pues tenemos esas dos eventualidades o esas dos hipótesis en las que se puede causar el aborto, ¿sí? Entendida, uno, como la causación autónoma de la mujer sin intervención de nadie, y dos, como la causación con intervención de un tercero. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, por un lado sería que, entonces ese caso sería que como indeterminado no calificado, por la parte, digamos, del que hace el procedimiento, no tanto por la mujer, porque obviamente pues se sabe que hace una mujer, pero el que va a realizar el procedimiento. Sí, o sea, si usted lo plantea así haciendo un análisis muy acucioso, podría decirse que en el primer evento de causar para la mujer, pues es una mujer y aparte de eso debe estar por dar a luz, lo cual nos daría pues una determinación o calificación para ese sujeto. Porque si bien yo les decía que en el feminicidio no podía tenerse en cuenta como una determinación porque el 50% de las mujeres, pues perdón, porque el 50% de la población son mujeres, cosa diferente acá, porque solo como un 3 o 4% de las mujeres están en estado de gestación, un 5 creo. Y ahora, si reducimos a que debe ser una mujer, pues el 50%, y luego como un 5% de ese 50% nos llevaría a tener una determinación o calificación del sujeto activo en ese primer verbo. En el segundo, que sería permitir, nuevamente tenemos la determinación o calificación de la mujer, pero ese tercero sería indeterminado. Ahora bien, si se hace un estudio acucioso, pues algunos podrían llegar a decir, no, pero es que ese tercero indeterminado es un médico porque los médicos son los que hacen abortos. Y pues sí, pero también hay personas que no médicas hacen abortos, entonces no podríamos llegar a saber quién realizaría esa conducta de manera específica para delimitar. ¿Sí queda claro? Sí, señor, profe, ¿y el pasivo quién vendría siendo? ¿El bebé feto. o el padre? No, el feto. Recuerden dos ¿Por qué? cosas. El sujeto pasivo es sobre quien recae o quien se le afecta el bien jurídico. En la praxis, el feto sería el afectado y sobre quien recae la conducta, cosa que no omite a que el padre allegue al proceso penal como víctima, pero víctima no directa, víctima indirecta, porque él no fue el que abortaron. Entonces, sobre eso, tenemos un afectado principal o víctima directa sobre la que recae el bien jurídico, que sería el feto abortado, y per se no omite a que demás personas puedan llegar a establecerse dentro del proceso penal como víctimas o afectados por ese aborto. Es que a mí me queda la duda, es porque como dicen que después del nacimiento es que comienza a tener derechos, profe, un bebé, pero en este Sí, caso pues no ha nacido. entonces les decía dos cosas o dos tesis que se planteaban acá. La primera tesis es que hay unos que sostienen que él no podría ser una persona porque los derechos o el Código Civil establece que solo se es persona cuando se separe un instante siquiera del vientre de la madre. Y hay discusión porque unos dicen que es sacarlo y la norma lo que dice es cuando se desprenda o se separe completamente de su madre. La palabra completamente, pues si usted todavía está unido al cordón umbilical, yo no sé a quién lo separan completamente unido al cordón umbilical, pero hay quienes sostienen la tesis que no hay que cortar el cordón. Y yo, bueno, pues vivirá toda la vida con el cordón y nunca se separará. Pero yo soy de los que plantea la tesis que debe cortarse el cordón para que sea esa separación como un primer escenario para establecer. Pero otros llegan y dicen es que yo no puedo meter al feto en una cosa. ¿Por qué?
porque es que el feto tiene vocación de ser persona. Bueno, primera tesis. Segunda tesis, las cosas son inanimadas. Y en un estudio, por ejemplo, filosófico y en un estudio, por ejemplo, biológico y químico, las cosas no tienen vida. Per se, el feto, aunque no sea persona, tiene vida. No lo podríamos encasillar dentro de ese o dentro de esa categoría. Y una tesis mucho más fuerte, que yo les exponía a algunos, es que si bien el Código Civil establece que solo se es persona al momento de nacer, pues hay una contradicción con el momento de la muerte, porque uno deja de ser persona cuando muere. Ahora bien, yo soy una persona, yo me muero ahorita, me convierto en una cosa. Per se, en ese entendido, es la vida la que convierte a un ser humano en persona. Entonces, si me voy al escenario del feto, él ya tiene vida. Por lo tanto, solo es cosa cuando muera. Sí, o sea, son posturas. No estoy diciendo es A, es B, es C o es D. Son posturas, son tesis, como ahorita lo planteaba en el otro caso, pues unos dicen A y los ponen muy bien y otros dicen B y los ponen muy bien. ¿Sí me va a entender, José Yair? Sí, señor, sí, claro. Listo. Entonces tenemos esos tres verbos para la víctima: hacer, tolerar, omitir. Hacer, una acción positiva que se concreta en un hecho material objetivo, que para el caso que nos ocupa puede ser entregar algo, recibir, depositar, firmar o autenticar. ¿Autenticar qué? Una escritura dándole la casa o la propiedad a otra persona. Tolerar es una conducta negativa que se concreta en permitir pasivamente algo contra la propia voluntad. Es aceptar mediante consentimiento viciado contra la propia voluntad. Ahora bien, tolerar que personas entren a su casa, que personas estén pasando por ahí, por ejemplo, cuando se habla de que si no recibe a grupos armados dentro de su finca, pues se le va a asesinar a toda su familia, que tiene que darles de comer, que tiene que pues mantenerlos ahí un tiempo, eso podría entrar dentro de tolerar. Omitir es una acción negativa: no entregar, no pagar, no retirar. En los tipos penales como la extorsión, comprende acciones que se omiten o se dejan de hacer. Se habla que este tipo penal, vía jurisprudencia, se dice que es pluriofensivo. Como yo lo he explicado ahorita, pues hay unos que hacemos el análisis de que puede haber una víctima o no, pero pues se han hecho análisis y lo que se dice es que es pluriofensivo por una tesis que se expone. Aquellos que afectan o ponen efectivamente en peligro varios bienes jurídicos, como la seguridad pública, el patrimonio económico, el orden económico y social, la libertad de autodeterminación y entre otros. Ese pluriofensivo pues es llevado a la calidad de que afecta muchos bienes jurídicos. Pero si hablamos de que afecta el orden económico y social, pues tendríamos que entrar a hacer un análisis como el feminicidio, porque el orden económico y social nos afecta a todos, no solo a la víctima. Entonces podríamos hablar de un sujeto pasivo plurisubjetivo. Pero pues como les digo, es análisis, es expresiones, y cuando uno empieza a analizar los tipos penales como lo estamos haciendo ahorita con el patrimonio económico, pues tiene que ver todas las tesis y uno empieza a decir, pues no me parece, pues sí me parece, pues elijo esta, profe, me parece más acertada esta o es más lógica jurídica. Y lo importante de esto es que aunque puede estar una tesis primando, pues las tesis cambian, los seres humanos cambian y en esta vida todo cambia. Primero el aborto, pues era ilegal, luego es legal en 3 casos y ahorita pues se tendrá que legalizar en muchos más casos, en todos los casos. Es así como vía argumentos y vía ustedes exponer lo que piensen de manera lógica, jurídica, encasillada, estructurada, pues van a poder cambiar de pronto la forma en la que vemos el mundo, la sociedad. Pregunta de los 1.000 millones. Si constriño a una persona de escasos recursos para que me dé 1.000 millones de pesos, ¿habría posibilidad de lograr la configuración del tipo penal? ¿O no piensan que esto sería un delito imposible? Secuestro yo al hijo de la señora Los Tintos y le pido 1.000 millones.
pienso que no, profe. ¿Por qué? ¿Me puedes hablar un poco más duro? Yo pienso que no, profe, porque pues la persona no tiene la posibilidad de pagar esos 1.000 millones de pesos. O sea, entraría dentro de la teoría de delito imposible. Sí, señor. Aunque ahí se tendrían que entrar a mirar pues otros delitos que sí estarían configurados, pero en sí el delito de extorsión no cabe. Sí. Pues ahí tendría que hacerse un análisis y llevarnos al caso concreto, porque como lo dice la compañera, o sea, en un primer momento, pues uno que mira acá, o sea, pues secuestró al que no era o está constriñendo a la que no era o se equivocó de quién tenía plata, porque pues ella no tiene 1.000 millones y la posibilidad de que le entregue 1.000 millones va a ser cero, ¿sí? No tiene ni para comer, menos va a tener para pagarle 1.000 millones. Entonces, habría que analizar de pronto ese escenario. Pero, como sucede en la praxis, para que ustedes sepan cuándo, obviamente no deseo que pase, pero cuando suceden las extorsiones por secuestro, piden 1.000, luego piden 500, luego piden 300, luego 200 y eso termina bajando. Y si a la señora de los tintos le bajan por ahí hasta 2 y 3 millones y termina pagándolos, que sí está de pronto entre sus posibilidades con algún préstamo, pues podría llegar a tipificarse el delito. Julián, la persona realiza la acción, pero volvemos al mismo debate que yo les decía. Yo estoy con mi compañera en la cama, tengo toda la intención de matarla, realizo la acción y no le pego una, le pego 500, ahora le pego 500 puñaladas. Realizo la acción, sí, 500 veces. La intenté y hice todas las puñaladas letales, pero ya estaba muerta. Entonces, el problema del delito imposible no radica en si la persona realiza la acción, porque sí la realiza. No radica en si la persona quería hacer la acción, porque lo quería. Radica en si era posible o no lograr el fin, el resultado. Tentativa. Pero cuando es de mera conducta, sí llegan a, o sea, no sé, a castigarlos por algo, o una multa, o no sé, pero o si les cabe algo, ¿no? Lo que O quedan pasa es libres. que hablo no del resultado como delitos, porque eso tienen que tener muy claro el lenguaje. No hablo de resultado como tipos penales de resultado de mero conducta. Hablo del resultado del tipo penal. En el porte es portar el arma. En el homicidio es arrebatar la vida, que es el resultado del tipo. Otra cosa es si es un tipo penal de resultado de mera conducta. Per se, como hablo del resultado, en esos tipos de mera conducta, aunque no hay resultado, también pueden llegar a estar en el escenario del delito imposible, como lo explicaba con el porte de armas, cuando esta no es funcional. ¿Sí? Porque el resultado de poner en peligro a la sociedad, que es lo que estoy hablando como fin de llevar un arma o portar un arma, pues no podría darse ante la imposibilidad de que ésta dispare. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ahora bien, el delito de extorsión tiene como finalidad que la víctima haga, tolere o omita algo. Así un comportamiento transformador del mundo exterior del sujeto pasivo, algo que él no controla, que no tiene su libre determinación. Entonces, ahí es donde encontramos ese escenario donde se limita esa libertad personal, pero no se llega a consumar con la acción, toleración o omisión de la víctima para realizar determinada acción. Miren acá cómo existe un constreñimiento que nos debe entregar una voluntad doblegada con una claridad en la intención de tolerar, hacer o omitir para al final realizar una acción. Esa sería, por ejemplo, la línea en un primer plano que tenía que verse. Obviamente, como ustedes ya han hecho el análisis y lo hemos hecho acá, pues habría más cosas que meter en esa figura. Más cosas como cuáles, profesor. Pues que lo que debe hacer, tolerar o omitir, tiene que afectar el patrimonio económico. Y pues que puede quedarse en el escenario de la tentativa.
o que entre constreñimiento y voluntad doblegada, lo que yo les exponía bajo mi tesis personal, que pues si a mí no me doblegan voluntad, pues ¿quién estaría dentro de ese delito? Entonces, se está ante este tipo penal si se dan todas las circunstancias objetivas y subjetivas. Objetivas, sujeto activo, sujeto pasivo, los verbos y encasillarse dentro del tipo. Subjetivas, que sea doloso. Y habrá tentativa si se realiza parte de los actos que objetivamente deberían producir un resultado, es decir, actos preparatorios y actos de ejecución. Pregunta. La policía ya sabe que una persona está extorsionando. Le hacen seguimiento y se captura antes de que éste tome el dinero. Yo hago una pregunta para la clase en escenario de posibilidad. Esta persona llama y está extorsionando y le dice a la otra que es el dinero en tal lado. La policía ya está, ya lo sigue, ya sabe quién es y solo está esperando a que ella vaya y retire el dinero. Abro paréntesis para contar otro caso antes de proseguir con esto. Unos policías muy vivos sabían que una niña estaba siendo accedida carnalmente. Y ellos muy inteligentes, demasiado se pasaron, ya unos cuando dice se pasaron de inteligentes, como no tenían pruebas, se metieron al closet de la habitación donde el señor violaba a la niña y grabaron toda la violación. Dentro de la grabación o dentro de lo que grabaron, luego fueron al fiscal, mire, tenemos la prueba reina, somos lo más maravilloso de este mundo, la está violando, ¿quién va a decir que no si lo grabamos? Pues, oh sorpresa, cuando los echaron, los despidieron, los jodieron, la prueba no se pudo utilizar, porque primero debieron haber detenido que la violara, no grabar que la estaba violando. Y o segundo, pues violaron intimidad. Ahí les caía como omisión también, ¿no, profe? Porque... Claro, todo, ¿no? Ahí les cayó de todo, fueron cómplices de todos, ahí los vincularon hasta el mismo proceso. Ahora bien, yo resalto esto ¿para qué? Para que si hubieran sido personas diligentes, estando en ese momento ahí los policías dentro del closet, pues yo diría, no, es imposible que violen a una persona, o sea, pero miren qué pasa en el país del Sagrado Corazón, o sea, yo diría, si hay dos policías en mi pie y me van a violar, es imposible que me violen. No, es que en este país pasa de todo, o sea, uno queda sorprendido, uno dice, o sea, ¿cómo es posible? O sea, uno dice, pues si a mí me lo preguntaran, si yo hubiera escuchado el caso, yo diría, es imposible. Es imposible que a mí me violen en un cuarto y habiendo dos policías, pero no, es que acá en Colombia pasa de todo. Y yo diría entonces en un primer escenario, venga, el man tenía la posibilidad de quedarse con el dinero. Para mí no. ¿Y qué es lo que hacen los agentes? Pues muy vivos, no capturan a la persona antes de que coja el dinero, sino esperan a que coja el dinero y lo capturan. Entonces no es tentado porque él logró coger el dinero. O sorpresa de inteligencia para meterle entonces no tentativa, sino que hubo el resultado de obtener ese beneficio y pues la víctima se desprendió por un momento de ese dinero. Y yo digo, pues es que, o sea, si nos ponemos a analizar bajo esa hipótesis, pues para mí en un primer momento yo diría, pues es que es como un delito como imposible porque ya lo tenían rastreado, o sea, era más fijo que cualquier cosa que lo iban a coger, pero pues no puedo yo llegar a decirles, eso sería delito imposible porque miren el ejemplo que les acabo de dar. Imposible era que violaran a esa niña en presencia de dos agentes y pasó. Entonces, yo la verdad ya en este país no sé qué es imposible o qué no es posible, ¿no? Como una apreciación muy personal, porque al parecer acá todo es posible. ¿Qué opinan de eso, del caso? Profe, Señor. yo opino que pues el delito imposible en este caso es la extorsión, que pues yo no creo que sea imposible, o sea, yo pienso que es una técnica para recolectar
pruebas y abrir el proceso, porque en todo caso, o sea, eso se hace en muchos tipos, como por ejemplo el microtráfico, todo eso que están vigilando y lo hacen, pero es con el fin de recolectar pruebas para poder judicializarlos. Entonces, delito imposible no creo que haya, porque si hubo la posibilidad de que la policía hubiera actuado antes, no significa que hubiera sido un delito imposible que no se pudiera realizar. Ah, completamente de acuerdo. El evento que planteo acá y como lo había planteado es que pues ya saben cuál es la persona, ya lo están siguiendo, ya saben que es el que está extorsionando. O sea, no lo hacen por una investigación. Lo dejan llegar hasta allá es para no meterle tentativa, sino dejarlo que se consume la extorsión. ¿Sí? Ese es el evento que yo propongo y que debemos de pronto analizar. O sea, la posibilidad en la que ya no son actos de investigación o que está buscando, porque claro, totalmente avalado que hay hechos los que no se conocen. Pero acá, como les mencioné, o sea, sabemos quién es, le están haciendo seguimiento, ya saben quién es el que extorsiona y se esperan hasta que vaya y recoja el dinero. Pues ese señor nunca tuvo la posibilidad efectiva de poder recogerse el dinero. Planteo en un primer escenario, ¿no? Pero como les digo, acá en Colombia todo puede suceder. Bueno, ahora bien, es evidente que la extorsión pues se disminuye, se destruye, se socava esa autonomía personal a través del constreñimiento, hasta la aniquilación de la voluntad. El bien jurídico principalmente tutelado, aunque es el patrimonio económico, pues admite otros. En el estadio de la tentativa, no se logra hacer, tolerar o omitir aquello que el sujeto activo reportaría como una finalidad económica. Si se atenta contra la libertad de determinación por ese constreñimiento y no se logra que el sujeto pasivo realice la conducta de hacer o de no hacer en provecho de la gente, pues se estaría ante el estadio de la tentativa. Pues yo tengo, por ejemplo, unas cosas o un ejemplo acá para que compartamos en clase. Planteo el tema de Estados Unidos y su política de no negociación con terroristas. Supongamos que el ejemplo es colombiano, que acá tenemos una política de no negociación con terroristas. Y entonces, pues es un grupo y lo consideran terroristas, no es que estén cometiendo un acto terrorista, consideran al grupo terrorista, secuestran 10 personas y le dicen al gobierno o le dicen a una persona, pues entrégueme 1.000 millones de pesos o matamos a los secuestrados. Yo me pregunto, o sea, hay secuestros, sí, tratos crueles, inhumanos, sí, torturas y le estaban sacando información, sí, hay que joder a esas personas que hicieron eso, sí, hay que clavarlos de todo, sí, pero yo tengo la pregunta, ¿hay la posibilidad de extorsionar cuando ya la política es no? O sea, en Estados Unidos no se ha visto nunca que haya negociación con terroristas. Entonces yo digo, bajo una política de esas, por ejemplo, de no negociación con terroristas, podríamos estar en un escenario de la extorsión cuando pues la posibilidad de que efectivamente vayan a pagar eso es cero. ¿Alguien qué opina? O sea, ¿consideran que ahí no sería delito imposible? Profe, es que estoy teniendo problemas de conexión y no le escuché bien. ¿Puede repetir, por favor? Sí, hay una política, la política es no negociamos con terroristas, que es política estadounidense. Pensemos que en Colombia se aplica la misma política, nunca se negocia. Un grupo que consideran terroristas secuestra a 10 personas, exige 1.000 millones de pesos. Obviamente, esas personas, tengo mi total reproche el que haga eso. Aparte de eso, debe meterle secuestro, debe meterle tratos crueles inhumanos, torturas, si estaban obteniendo alguna información de ellos. Pero mi pregunta es, ¿habría extorsión? O sea, si nunca se paga o la política es no negociamos y nunca se ha pagado en la historia,
pues para mí es cero la posibilidad de que se pague. Per se, pues debería ser un delito imposible. Profe, una pregunta. Señora, En el caso de que fuera, no sé, una persona muy importante, o sea, tampoco habría por negociación. ¿sería qué? O sea, si la persona que secuestran es alguien, no sé, importante, alguien, sí, o sea, no había tampoco posibilidad de negociación, o sea, delito imposible total. O sea, lo que pasa es que planteo el caso hipotético acá en Colombia, pero en Estados Unidos le pueden secuestrar a la mamá de Donald Trump y no se negocia con terroristas. O sea, no puede el gobierno entrar a negociar porque sería una conducta contraria a la administración de justicia, a la rama ejecutiva y a todo lo que se plantea. La conducta es no se negocia. Si él lo hace, tendrá que pagar de sus propios dineros, pero nunca a través de esa política de no negociación. O sea, no se va a hacer a través de dineros públicos. Ah, listo, gracias, profe. Pues, profe, yo opino que sí es delito imposible. Además, entiendo también la justificación de esa política, pues eso o sea, desinte- o sea, le quita la intención a los terroristas de hacer eso porque sabe que no se va a hacer, que no se va a negociar. Ah, no, yo no digo que la política sea mala, está supremamente bien. Sí, si se ponen a negociar, pues todos los días van a empezar a secuestrar. Lo que yo digo es que la política en últimas, pues deja una imposibilidad. El de mismo, porque esa es la finalidad de esa política, entiendo yo así, para que Claro, no se negocie y no sea. Entonces entiendo y comparto que sea delito imposible. sí, y ahí tendríamos que analizar. Pues el ejemplo es hipotético, no se ha dado y habrán diferentes posturas, pero pues lo planteo en clase para que debatamos. Julián, la extorsión se miraría como un negocio, no como un negocio, como una obtención. Recuerde que los negocios son lícitos. Como una negociación, sí. Pero una negociación coartada, perdón, una negociación donde la otra persona no tiene voluntad, se le obliga a hacerlo, ¿sí? Obviamente se reviste bajo el ropaje de pronto no, esto se hizo legal, porque si uno quiere sacar a alguien de manera ilegal, pues va y lo saca de la finca y ya. Si lo extorsiona para que le firme las escrituras, pues es la simulación de pronto de un negocio o de una actividad comercial vía contractual, podría darse también. Pero sí, o sea, es una negociación en un primer momento. Una negociación coartada donde una persona no negocia, con el ropaje que efectivamente sí se hizo. Hay unas precisiones que se hacen acá sobre el hurto, pues que el hurto que ya lo vimos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre hurto? ¿Cuál es la diferencia entre extorsión? Y la Corte dice unas cosas, en el hurto calificado por la violencia, el implicado no cuenta con la voluntad de la víctima ni la requiere, pues siempre va en contra de ella, dejándola sometida y sin alternativa frente al despojo. La diferencia fundamental está en la finalidad perseguida, porque en el hurto calificado el agente tiende a apoderarse de la cosa, mientras que en la extorsión busca hacérsela entregar. Pues yo tengo como unas dualidades ahí, unas dudas en eso que se plantea por parte de la Corte. Primero, hablo de constreñimiento, voluntad doblegada, intención de hacer, tolerar, omitir y la realización de la acción. Pongo la palabra entrega para poder hacer el análisis con el hurto. Hurto mediante la violencia, apoderamiento, sin voluntad y despojo del bien mueble. Pues no sé hasta dónde lo que manifiesta la Corte de que es que en el hurto no le dejan posibilidad otra de entregar el bien. En cambio, en la extorsión, pues usted sí tiene forma de elegir. Digo, pues es que si a mí me van a robar un celular, pues yo también, aunque sea ante la violencia y tenga un arma de fuego, me puedo oponer. Y mucha gente ha muerto así, le meten 2 tiros y se muere y el celular queda ahí. Ah, pues yo también tengo la posibilidad de que no me lo roben.
Y entonces luego viene el escenario de la extorsión y yo digo, no, pero es que si me dicen que me van a matar a mi mamá, pues yo puedo pensar dentro de mi fuero interno que yo no tengo otra posibilidad que entregar lo que me está pidiendo. Entonces, pues la Corte manifiesta como que es ese escenario donde tiene que estar el debate en que en uno pues se doblega la voluntad y en el otro pues no hay voluntad. Pero pues yo digo, eso es como muy general, o sea, tendríamos que hablar de caso en específico. Si yo soy un guardia de seguridad y me van a hablar a violentar o a pedir mis cosas mediante la violencia, pues no es que no haya voluntad, yo me puedo oponer. O sea, habría que analizar muy específicamente el caso, la persona. Pienso que no es el debate ahí o no está el debate ahí. Pienso que va más en la línea temporal como sí lo han definido otros magistrados, en que el hurto mediante la violencia se da en ese instante. No hay una línea temporal, es un solo acto. En cambio, la extorsión pues tiene una línea porque hay un constreñimiento. Ese constreñimiento debe afectar a la persona. Luego de eso ella debe tolerar, omitir, hacer la entrega para realizar esa acción. Entonces, creo que va más encaminado que en el acto de ejecución del hurto es un solo acto, un solo momento, un instante. En cambio, la extorsión sí maneja una línea temporal mucho más grande, mucho más amplia y con una serie de conductas que se deben ejecutar. También recordemos que las llamadas extorsivas pueden ser 2 o 3. O sea, nunca que se haya visto, pues llaman y, hola, la amenazo con esto y con esto, quiero que me entregue el dinero, 1.000 millones, en tal lado, tal fecha, a tal hora y cuelguen y se acabó. O sea, no, eso nunca pasa. Luego volverán a llamar, ya consiguió el dinero, ya lo tiene, pero que le digan a una persona de entrada todo para un acto en la extorsión, eso no sucede. Este tipo penal tiene una exclusión y es que hay que tener mucho cuidado cuando se impute extorsión porque no admite beneficios ni subrogados. O sea, si a alguien le dan este delito, como yo les decía, si yo cometo un homicidio, 17 años, preacuerdo, me queda por ahí en 8 barato. Bien hecho el preacuerdo. Pues en este caso no se puede hacer nada de eso, ni va a obtener beneficios, porque este tipo penal pues tiene una exclusión que estaba en la ley 733 de 2002, la cual tuvo muchos problemas, que sí, que no debía excluirse, bla, pero luego llega el artículo 26 de la ley 1121 y vuelve y lo excluye. Entonces ya quedamos con esa exclusión. Llegando a eso, yo tengo un problema jurídico para que planteemos acá. Primero quiero que me respondan cuál es el derecho fundamental que prima en Colombia sobre todos. La vida. La vida, el derecho a la vida. La vida, ok. ¿Alguien piensa en este salón que el patrimonio económico, que es un bien jurídico, es más importante que la vida? No. No. Entonces yo pregunto lo siguiente, ¿por qué la extorsión sí tiene una prohibición legal de subrogados y beneficios y el homicidio sí se le pueden dar subrogados o beneficios? Pues yo pienso, profe, que es porque, pues, digamos, en el caso del terrorismo, atenta contra la vida de las personas, ¿no? No, pero Entonces, estamos por eso. hablando de extorsión. O sea, acá habla de varios delitos, pero la extorsión y conexos se maneja ahí también como exclusión de subrogados. Listo, el terrorismo me lo paso, hasta el secuestro extorsivo. Pues yo hago un Pues, análisis, profe, señor. yo creo que es para reducir el número de casos o lo habitual que puede ser ese delito. Como lo dijo usted, en un delito de hurto contra una moto, por ejemplo, que Medellín, usted nos comentó que Medellín se hacía muy recurrente y que usted no puede salir con la moto, entonces se endurecieron las penas y
y las medidas contra ese delito en específico. Entonces supongo que algo similar pasará en este caso, ¿no? Pues no, el problema es que acá en estadísticas son más los homicidios que las extorsiones. Yo tengo una postura personal y es lo que ha sucedido en Colombia desde siempre. Lo que sucede es que acá, aparte de que el contexto social hace que se creen leyes, pues las leyes siempre han favorecido una clase o en específico a una clase social, sí. Y ahí viene el problema. ¿Se extorsionan pobres? O sea, ¿alguien conoce que hayan extorsionado a un pobre? Sí, entonces ahí lo que dicen en el chat, pues para mí ese radica el problema. A todos nos matan, ricos o pobres, pero el problema es que la extorsión solo extorsionan ricos o en la mayoría de los casos afecta al patrimonio. ¿Y quiénes tienen patrimonio? Pues la gente con plata, los pobres no tienen patrimonio. Entonces viene el problema acá de que, claro, como empezaban a secuestrar y que al dueño de la finca, que el que tenía más plata y todo eso, claro, el país no lo mueve el gobierno, no lo mueve Duque, el país lo mueve la economía. Sarmiento Angulo, los que tienen plata, esa es la verdad, los políticos salen, pero los poderes económicos nunca salen del país, siguen dirigiendo a perpetuidad. Sobre esa tesis, pues mi consideración es que el delito busca proteger una clase que estaba siendo extorsionada, pero no hay en serio una realidad que nos diga, primero, ¿hay más extorsiones que homicidios? No, hay más homicidios que extorsiones. Segundo, ¿cuál bien jurídico prima sobre cuál? Pues la vida prima sobre el patrimonio económico. Si a mí me quitan la vida, no puedo recuperarla. A mí me quitan una casa, puedo recuperarla. Entonces, bajo ese análisis, debemos entender que a veces van a encontrar ustedes tipos donde no hay una razón lógica para que pues se agraven. Y uno dice, pero venga, ¿por qué se agravan? Miren, por ejemplo, el tema del secuestro extorsivo. Acá no secuestran para extorsionar pobres. Al que secuestran ya lo tienen identificado, ya saben cuánto se ganan, ya sabe cuánto tienen las cuentas, cuánto pueden pedir. Y esa es una realidad. No le van a hacer una investigación para secuestrar a la señora de los tintos que gana 20.000 pesos diarios. O sea, no. El que secuestra, cuando es secuestro extorsivo, lo hace por un tema económico y ya sabe cuánto se gana y cuánto es el patrimonio de la persona que va a secuestrar. Ahora bien, la eliminación de subrogados tiene que ver con el diseño, se dice ahí supuestamente, de una política criminal que busca combatir las peores manifestaciones delictivas, ya que si subsisten beneficios aplicables a todos los delitos, esta lucha sería infructuosa, perdiendo efectividad. Entonces, las peores manifestaciones delictivas, peor manifestación que matar a alguien. O sea, ¿cuál es la peor manifestación que eso? Pues no hay otra. Y acá siendo como delito principal o bien jurídico principal protegido la vida, pues no vería cuál sería mayor que eso. Muchachos, nos faltaría una cosita que sería esto, pero ya lo dejamos para la próxima clase. ¿Está bien? Para que tengan ahí los 5 minutos de entrar a la siguiente. ¿Alguna pregunta o duda que nos quedara por resolver? No, señor. Entonces, ahí hemos llevado el delito de extorsión a un análisis mucho más profundo de lo que lo estábamos haciendo con los otros tipos. Como yo les decía, pues quiero por lo menos mencionarles los otros tipos penales para que conozcan que hay esos delitos en Colombia. Pero ya cuando ustedes se enfoquen, pues si les toca ser investigadores, de pronto en una línea de extorsión, en una línea de secuestros, pues sí es bueno que ustedes hagan este análisis mucho más completo de cada tipo penal. Y obviamente este análisis que les hago acá de un delito en 2 horas, pues no es lo más complejo. Habrá que leer más, habrá que investigar más, habrá que ver las nuevas jurisprudencias que están saliendo para entender un poco más el delito de extorsión. ¿Iba a decir algo, José Yair? Sí, profe, en este caso que usted está diciendo que lo de extorsión y eso, pues les cae más fuerte, digamos, entonces los de la FARC y eso, y se sabe que secuestraban personas,
¿Por qué no les caen con toda la ley? Ah, porque es que lo que yo estoy diciendo acá es que el secuestro simple no es el que tiene beneficios subrogados, es el secuestro extorsivo, ¿sí? Yo no estoy diciendo que les caigan o no. Lo que hago el análisis, claro, cada quien debe responder y a ellos les meten delitos de concierto, les meten delitos terrorismo ya por pertenecer a la organización y obviamente agravan también la conducta. Lo que yo digo es que ahí no se habla de simplemente secuestro. Yo sé que la FARC secuestraron muchas personas que no tenían dinero, obviamente, pues entiendo o lo que se ha leído, civiles, policías, miembros de la fuerza, o sea, de todo, ¿sí? Pero lo que yo estoy diciendo es que, como bien se lo digo, como secuestraban civiles y como pues la FARC secuestraba de todos, pues el problema no radicaba en que secuestraran al campesino, al civil ahí, al pobre, no. Lo que había que proteger acá era el secuestro extorsivo. Y yo digo, venga, ¿y por qué no protegemos también el secuestro simple? Ah, no, porque es que el secuestro simple se lo estaban era secuestrando al campesino pobre, al que se les oponía en la región, al líder social, al este, y no eran ricos. Entonces, solo defienden el secuestro extorsivo y a mí me parece entonces una discriminación porque, ay, no, entonces los que tienen plata hay que beneficiarlos ahorita acá y no se pueden entregar subrogados al que se meta con ellos. No, o todos en la cama o todos en el suelo. El secuestro extorsivo tampoco debería tener entonces beneficios de subrogados o sí debería tenerlos conforme al secuestro simple. Sí, o sea, lo que yo digo es una desigualdad en razón a qué. Es que no sufre mismo el pobre que secuestran que el rico que está ya secuestrado. Pues sí, los dos sufren igual. Ah, que entonces tenemos que agravar cuando al rico lo secuestran por plata. Yo, pues no me parece que sea por esa la razón que se deba poner ahí, ¿no? Sí, lo que busca proteger es como más bien a los políticos de poder, ¿no? Sí, o sea, la gente que tiene Que dinero son y los... tiene cómo pagar las extorsiones. Bueno, muchachos, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos veremos la próxima semana. Listo, profe. No, Muchas profe. gracias. Bueno, hasta Buen luego. día. Profe, acerca de las tutorías que ha grabado, usted no las puede, digamos, si no se pueden subir a la plataforma, enviarlas por el grupo. Ya subí 3 a YouTube, me faltan 2, porque es que yo no sé por qué las bota acá con casi 1 giga, entonces se demora bastantico en subir. Porque yo sí tengo un Pero a internet YouTube, como de 60 megas, baja rápido, pero la subida es muy lenta, no sé por qué. Entonces, ya apenas suba las otras 2 al canal ese de YouTube, pues les pongo ahí el link de una vez, ¿listo? pero, o sea, usted nos envía el link por el grupo, el link de YouTube, Sí, lo puedo enviar por del WhatsApp o se los canal. pongo también en la plataforma. Listo, profe. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, profe. Está muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.